Hola oyentes de Radio Sefarad, hace un día como hoy, hace 140 años, nacía Chaim Nachman Bialik, uno de los pioneros de la poesía en hebreo, pero también uno de los poetas nacionales de Israel y un gran poeta en yiddish. Para hablar de él, de su dimensión, de su figura, tenemos en la línea nada menos que a Barda Fishbein, nuestra especialista en poesía en yiddish. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola oyentes de Radio Sefarad. Bueno, tal como tú dices, hace ya 140 años nacía en Volín, en la provincia ucraniana de Volín, Chaim Nachman Bialik en 1873. Bueno, ¿y qué podemos decir de esta figura? Bueno, mira, prácticamente en lo que hace a lo que es literatura, ha escrito todo tipo de cosas. Como tú dices, es el poeta nacional hebreo, también por su ideología sionista. Fue poeta, narrador, editor de obras hebreas, recopilador de leyendas judías, traductor, en fin, que tocó y escribió artículos también en diferentes publicaciones de su época. Prácticamente ha tocado todos los géneros de la narrativa y de la poesía. En fin, una figura literaria de primer orden. Uh-huh. Y tal es así que vamos a ver que en todas las ciudades y todos los pueblos de Israel, la calle principal se llama Herzl y la calle que la corta, que también es importante, se llama Bialik, ¿no? O sea, es una figura... Así es, incluso hay algunas pequeñas localidades como Kiryat Bialik en las afueras de Haifa que llevan su nombre, y no solo en Israel, hay muchas instituciones judías, escuelas, centros culturales que se llaman Bialik en su honor en diferentes países del mundo donde han habido o hay comunidades judías, como en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, entre otros lugares. Uh-huh. Pero si quieres hablamos un poco de su biografía y, sí, claro, y de su obra, ¿no? Una parte de su obra, una gran parte, es autobiográfica además. Bialik era el octavo hijo en su familia y su padre falleció cuando él era muy pequeño, dejando a la familia en unas circunstancias muy precarias, con tantos hijos como tenía su madre viuda. Y como era costumbre en aquellos años, Bialik estudió en el Heider, en la escuela elemental religiosa de la localidad en la que nació, y posteriormente fue confiado, después de la muerte de su padre, a su abuelo paterno. Su abuelo paterno era un seguidor del hasidismo, pero a la vez era un hombre de una gran cultura y tenía una biblioteca importante en la que Bialik pronto se interesó, y ya en su infancia leyó la Torá, la Mishnah, el Talmud, pero también obras filosóficas o de pensamiento, no solo de autores religiosos, sino también de los ilustrados, de los masquilín, de los seguidores de la corriente de la ilustración judía, y más tarde se identificó con esas ideas. Tenía 16 años cuando ingresó en el Bet Midrash, en la Academia de Estudios Superiores Talmúdicos, aunque por lo visto él se inclinaba por estudiar filosofía en Berlín, pero obviamente no podía contrariar a su abuelo, ¿no? Hay que pensar en su época cómo eran las relaciones con los mayores. Pero digamos, llegando a un punto intermedio, posteriormente estudió en la Academia Talmúdica de Volozhin en Lituania, que si bien seguía el judaísmo rabínico, era bastante más moderno, por así decirlo,
debido a la influencia del Gaón de Vilna. Pero a Bialik esta academia lo defraudó. Él creía que le iba a brindar un conocimiento más amplio, más moderno, y él era un joven con inquietudes, con interés por la naturaleza, cosa que en el judaísmo de aquella época era prácticamente mal visto por los sectores más religiosos. Le interesaban las lenguas extranjeras, quería conocer literaturas laicas, en fin. Dime, creo que me estabas comentando algo. No. Que tuvo esa formación, pero luego a los 18 años se fue a Odessa, ¿no? Sí, pero antes de eso, comentar, o sea, había dicho recién que le interesaban las lenguas extranjeras o otras lenguas que no fueran las que él conocía, el hebreo y el yiddish. Él empezó a escribir en hebreo muy joven y además de su afición literaria ya prendieron en él los ideales sionistas. De hecho, eso se nota en su primer poema, uno de los más conocidos, el Atzipor, que literalmente significa el pájaro, donde se entremezclan el amor a la naturaleza y las ansias de retorno a Sion, a la patria bíblica. Yo creo que es interesante, no lo voy a recitar enteramente, pero sí las primeras y la última estrofa, para que se vea un poco cómo era su literatura. Todavía estamos hablando, repito, de su primer poema, ¿no? ¿Qué dice en traducción libre, en mi traducción? Canta, bello pájaro, dime las maravillas de países lejanos. ¿O acaso allí en aquella tierra templada y hermosa también son muchas las penas y calamidades? ¿Me traes buenas noticias de mis hermanos de Sion, los que están tan lejos y a la vez tan cercanos? ¿Acaso ellos, mis hermanos felices, imaginan que yo, pobre de mí, debo soportar tantos dolores? Y por último, para rematar el poema, aunque en medio de hay varias estrofas más que redundan sobre el mismo tema, ¿acaso sospechan cuántos enemigos me rodean aquí? ¿Cuántos de ellos se levantan contra mí? Cuéntame, pájaro, prodigios de la tierra, donde siempre es primavera. Ya no tengo más lágrimas, se acabaron todos los plazos, y no me es posible adivinar cuándo acabará mi dolor. Pero bienvenida sea tu vuelta, bello pájaro, que cantas con tu suave y melodiosa voz. Bien, debemos decir que él no se atrevió a publicar este poema, sino que con el mismo tema, no se atrevió a publicarlo en el momento que lo escribió, posteriormente fue publicado, traducido, en fin. Y en cambio envió un artículo en prosa a la revista Amelitz, y es en ese momento cuando abandona la Academia Talmúdica y se traslada a Odessa. Uh-huh. Bien, Odessa en aquel entonces era uno de los centros de intelectuales y artistas judíos muy poblado de este tipo de gente, y la gran mayoría de ellos en esta ciudad grande, moderna, etcétera, seguían la corriente de la Escalá. Debemos decir que una de las personas o de los artistas, creadores más destacados ahí era el Mendele Moisés Forim, el creador de la nueva, o el fundador de la nueva literatura, tanto en hebreo como en yiddish. Sí, dime. No, nada, que no te estoy diciendo nada, simplemente vamos a seguir. Ah, vale, pensé que me hacías algún comentario. No. Otra personalidad de otra índole que residía también en aquel momento en Odessa era Hataam, que defendía un judaísmo intelectual, que pensaba en la entonces Palestina como un foco cultural judío, que podía iluminar el pensamiento de la diáspora. Y el año y medio que estuvo en la ciudad, Bialik aprendió ruso y alemán, consiguiendo lo que quería, su interés de saber otras lenguas, aunque él se dedicaba y se ganaba la vida bastante precariamente dando clases de hebreo.
Precisamente fue Hatam el que lo animó a publicar su poesía, y cuando lo hizo, Bialik tuvo inmediatamente muchísimo éxito. Sin embargo, la penuria económica lo obligó a volver a Jitomir, donde había pasado su infancia, en el año 1892, donde se casó con la hija de un hombre que se dedicaba al comercio de madera, y de algún modo colaboró con ese negocio, aunque siguió escribiendo poemas que solía enviar a la revista Apardés, otra de las revistas de la época muy seguida por los intelectuales judíos de la época. Luego el negocio de su suegro se arruinó y él volvió a dar clases de hebreo, en este caso en un pueblo pequeñito de Polonia. Más tarde se inauguró en Odessa una escuela hebrea moderna en el año 1900, y lo llamaron para que trabajara en esta escuela. Entre tanto, su prestigio literario cada vez era mayor, incluso sus poemas escritos en hebreo o en yiddish se empezaban a traducir tanto al ruso como al alemán, de manera que ya no era un poeta solamente conocido por el público judío. Por esa época también fue cofundador con otros de la revista Pardés, fundó entre otros con Rabninsky, que era el editor de la revista Pardés, una editorial de libros en hebreo. Y esto de algún modo se convirtió en el símbolo del renacimiento de la cultura en esta lengua concretamente. Y además comenzó a traducir él. Podemos mencionar cosas tan curiosas como que publicó una versión del Quijote de Cervantes, pero con una serie de modificaciones porque la dirigió al público juvenil. También tradujo Guillermo Tell de Schiller y tradujo del yiddish al hebreo el Dibuk de Ansky. O sea que sus traducciones eran de ida y vuelta, tanto desde las propias lenguas judías entre sí, como de cosas escritas en hebreo en yiddish hacia otras lenguas. Pese a que nunca ocultó su ideario sionista, cuando ya se había producido la revolución soviética, considerando esta revolución que esto era contrarrevolucionario, nunca tuvo problemas con el poder, no fue censurado ni tuvo, digamos, problemas de ningún tipo. Sin embargo, en 1923 se trasladó a Berlín y posteriormente definitivamente a Palestina, todavía entonces bajo mandato británico, donde siguió su actividad editorial, su tarea de recopilación y selección de leyendas tradicionales judías. Uh-huh. Esto fue un poco, digamos, lo que fueron los avatares de donde residió. En cuanto a su obra, debemos decir que sus poemas y sus escritos tocaron diferentes temáticas. Por lo general se lo recuerda sobre todo por su poesía convocando a la rebelión y al renacimiento del pueblo y de la cultura judía, lo que podríamos llamar sus poemas nacionalistas, aunque también escribió poemas de amor, más intimistas, poemas en los que canta la naturaleza, y muy importante es también el trabajo que destinó al público infantil, poemas y canciones. Prácticamente a partir del final de la primera década del siglo XX, ya solo escribió en prosa y prácticamente todo en hebreo. Como tú decías acerca de los homenajes en Israel y del hecho de que está considerado el poeta nacional israelí, su casa, lo que fue su casa en Tel Aviv, hoy es un museo que lleva su nombre y que está precisamente en la calle que lleva su nombre. Y fue en su honor que el Ayuntamiento de Tel Aviv instituyó en su momento el premio Bialik, que se sigue otorgando incluso hoy.
Como habíamos dicho antes, hay en otras ciudades también centros, instituciones y colegios, escuelas que llevan su nombre. Uh-huh. En cuanto a su poesía, al conocimiento de su poesía, fue traducido a más de 30 idiomas. Algunos fueron musicalizados, otros fueron utilizados en obras teatrales o en otros eventos ligados a la cultura, lo que en Israel sigue haciéndose hasta hoy. En otros países, en los centros de estudios judíos, Bialik es un poeta que se estudia desde la escuela elemental. En cuanto a lo que respira o a la inspiración de su obra, pues hay una nota muy importante de esperanza en el futuro, que él ya tenía en aquellos años, pero a la vez de tristeza y sufrimiento por los avatares del pueblo judío, y una especie de convocatoria, como decía antes, a la rebelión, porque Bialik sostenía que los judíos se tomaban con demasiada resignación las persecuciones y las leyes que limitaban su desarrollo. A su vez, él pensaba que la literatura, como dicen muchos de sus ensayos o de sus artículos, tenía que trascender el simple entretenimiento, tenía que expresar espiritualidad, tenía que volcarse en la poesía sentimientos, ideas, etcétera. Fue uno de las mayores influencias en la generación que siguió a la suya entre los poetas jóvenes, sobre todo israelíes, pero también de otras partes del mundo. Precisamente hablando de cómo el pueblo judío se resignaba, cómo lo perseguían y la poca rebelión que había. Otra de las poesías famosas de Bialik fue la que escribió después del sangriento pogrom de Kishinev, que determinó que muchos judíos de aquella zona y de otras cercanas emigraran a América y a otros sitios. Un poema que se llama En la ciudad asesinada, y en este caso voy a decir algunos versos nada más, en la que Bialik dice: levántate y ve a la ciudad asesinada, y verás con tus propios ojos y sentirás con tus manos en las cercas y sobre los árboles y en los muros la sangre seca y los cerebros endurecidos de los muertos. Y bien, no, esto es una semblanza a fondo de un personaje que merecía esta semblanza, porque ha sido muy, muy importante para todos los aspectos que hemos mencionado. Para el sionismo, sí, para la literatura del sionismo y para crear un arte propio, ¿no? Un arte nuevo en hebreo. Ha sido como los tres padres de la narrativa en Yiddish, el gran renovador de la poesía, casi te diría que el creador de la poesía moderna, porque aparte de los textos en poesía bíblica, el Cantar de los Cantares, etcétera, no hay demasiadas en los siglos posteriores, en los siglos de la judeidad europea, poetas hasta el siglo XIX, ¿no? Con Bialik. Comentar también que Bialik murió en 1934, fue a Viena a someterse a una operación de próstata que al parecer no resultó bien, es decir, no resistió la operación, no se sobrepuso, aunque sus restos fueron llevados a Tel Aviv, donde fue sepultado. Bueno, y no sé si quiere, Jorge, que comentemos algo más. Creo que... No, yo solamente quería aprovechar esta semblanza que has hecho para comentar a los oyentes y a los seguidores de Radio Sefarad, que te conocen de un programa que lleva ya varios años en emisión, como es Yiddishkeit Esencia Judía, donde has presentado cada 2 semanas una canción en Yiddish
que dentro de poco, ahora mismo en febrero, va a haber algo nuevo en Yiddishkeit. Yiddishkeit se mueve y pasa de la canción a la poesía en Yiddish. Bueno, quizá por eso este homenaje a Bialik es el prólogo, ¿no? El puente. Este nuevo programa. Sí, vamos a usarlo de puente para invitar a los oyentes de Radio Sefarad que quieran conocer más sobre poesía. En este caso seguiremos hablando de poesía en Yiddish. La parte de Bialik que cantaba en Yiddish, junto a la de otros tantos poetas. Y vamos a despedirte hasta la próxima, Barda. Un saludo. Hasta la próxima. Saludos, Jorge. Saludos a los oyentes de Radio Sefarad.